buenas tardes a todas y a todos. Vamos a oír, es un intento institucional de ayudarles a lidiar con las pérdidas. El duelo es algo que lo lleva bien algún tipo de persona, pero lo lleva mal la mayoría de las personas. Entonces, nos damos cuenta de que son ejercicios necesarios, urgentes y que nos van a ser de mucho beneficio a la comunidad. Agradecemos a la doctora psicóloga María Aurora Mortera Gutiérrez que haya aceptado darnos esta conferencia. Ella es licenciada en Trabajo Social y licenciada en Psicología. Tiene más de 25 años de experiencia en Psicología Clínica y Educativa. Tiene 2 maestrías, Teoría Psicoanalítica y Psicoterapia Psicoanalítica en niños y adolescentes, y un máster en Psicooncología y Cuidados Paliativos por la Universidad Miguel de Cervantes en Madrid. Es doctora en Psicoanálisis y Arte, cuenta con certificaciones para desarrollar habilidades cognitivas y en coaching ontológico. Fue entrenada en cuidados paliativos pediátricos por la doctora Lisbeth Quesada, rotando en el Hospital Nacional de Niños en Costa Rica. Entrenada en manejo de grupos de acompañamiento en duelo con la Congregación de San Camilo, Guadalajara, en Jalisco. Labora como docente en universidades particulares en la licenciatura de Psicología, maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en niños y adolescentes, maestría en Clínica y para el Instituto Mexicano de Tanatología. Además, trabaja en su consultorio privado con niños, adolescentes y familias en psicoterapia y en apoyo a procesos de duelo. Cuenta con 20 años de experiencia como psicóloga, tanatóloga y cuidados paliativos. Estoy segurísima que la conferencia que nos dé nos va a ser de mucha utilidad y nos va a motivar a continuar en otro tipo de actividades que también serán de mucho beneficio a esta comunidad. Adelante, Aurora. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Es básicamente una conferencia introductoria. No lleva la finalidad de hacer una intervención propiamente dicha tanatológica, sino más bien permitirles a ustedes generar un panorama específico de en qué consiste este acompañamiento tanatológico o una intervención tanatológica. Pues voy a pedirles a ustedes, por favor, que si tienen alguna pregunta, que si tienen algún comentario, me gustaría mucho que lo pongan en el chat para que esta plática, esta conferencia se convierta en algo interactivo, que yo pueda tener contacto con ustedes, porque muchas veces para mí la verdad es que de no tener una retroalimentación, de no poder tener ese diálogo, me hace falta. Así que les voy a pedir, por favor, que ustedes vayan teniendo la libertad de compartir. Perfecto. Bueno, voy a montar mi presentación para que vayamos platicando conforme a ella. Cuando recibo una llamada para un apoyo tanatológico porque alguien está viviendo un duelo, lo que me queda claro es que esa persona está pasando por un sufrimiento muy particular, un sufrimiento muy fuerte, un sufrimiento que está en una magnitud que diríamos desoladora. Desoladora porque hace falta precisamente algo que pueda compensar esa soledad que se produce cuando perdemos a un ser amado. Conforme vamos poco a poco estableciendo en esa primera sesión, en esa primera entrevista, un diálogo, me voy dando cuenta de que el tiempo no es suficiente para poder ir hablando,
de lo que se está viviendo y que probablemente la persona que me está pidiendo ayuda se siente desesperanzada porque quisiera de una manera rápida y mágica poderse quitar ese dolor tan grande. Por eso es que cuando termina esa primera sesión, yo me veo urgida a aclararle a la persona que esto es un tratamiento, que enfrentar el duelo, que trabajar el duelo, que elaborar el duelo implica un tratamiento. Y por lo tanto, un tratamiento no es algo que se pueda dar de manera rápida. Es algo que poco a poco se va articulando y que poco a poco se va resolviendo. Por lo que le pido entonces que me tenga paciencia y que se tenga paciencia, porque el duelo es un proceso y el duelo no se resuelve en una sola sesión. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sé. Quizás un año, quizás un año y medio, quizás 2 años. Lo que sí sé es que poco a poco se van a ir trabajando cosas que van a ir permitiendo vivir diferente. El duelo empieza en el momento en el que nos damos cuenta de que esa persona no estará más con nosotros. Y el darnos cuenta no quiere decir que lo aceptemos, sino que nos damos cuenta y empezamos a sufrir por esa ausencia. Así que el duelo va a significar aprender a vivir sin esa persona. Poco a poco se irá avanzando en ese aprendizaje y en esa adaptación. ¿Pero qué es el duelo en la pandemia? ¿Será más fácil o será más difícil? Todos hemos vivido, bueno, diría casi todos hemos vivido esta experiencia durante la pandemia de haber perdido a un ser amado. Yo perdí dos. Perdí dos por estar infectados del COVID. Y sé de familias en donde perdieron más de dos, 4, 5. Y eso significa muertes simultáneas que harán que el duelo sea más difícil de superar. Si es difícil vivir sin una persona que te falta, imagínense sin 4 que formaban el resto de tu familia. Pero además, el duelo en la pandemia ha tenido que transcurrir de una manera diferente, desde el comienzo hasta el final. Un duelo es una reacción adaptativa, natural. Un duelo es entonces algo normal y esperable cuando perdemos algo que es significativo para nosotros. Y podemos vivir un duelo
por la pérdida de un trabajo y podemos vivir un duelo por la pérdida de una casa y podemos vivir un duelo por la pérdida de la juventud y podemos vivir un duelo por muchas cosas que nosotros consideramos significativas. Un duelo, entonces, implica la ruptura de algo, la ruptura de nuestro ser, la ruptura de un proyecto, la ruptura de una continuidad, la ruptura de nuestra esencia y a veces incluso de nuestra identidad. Dejamos de ser la mamá de fulano, la hermana de sutano, el hijo de perengano. Dejamos de ser el empleado o el compañero de tal persona. Es entonces una ruptura de un proyecto de vida y de una costumbre de vida. Un duelo busca que nos adaptemos a nuevas circunstancias. Un duelo entonces es un proceso de elaboración cognitivo, conductual y emocional. Cuando lo digo así es que tendremos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Y no lo hacemos de forma rápida. De ninguna manera lo hacemos de forma rápida. Con lo que estoy diciendo entonces, y si me permiten ir como particularizando para sentirme más familiar en la conferencia, más fluida, por lo tanto, Magali, podemos decir que un duelo es una manifestación de ajuste interior. Nos estamos ajustando a nuevas circunstancias, a nuevas formas de vida, a nuevas formas de vernos, a nuevas formas de resolver cosas. No es fácil. No es fácil. Marina, decías hace rato que algunos tienen más herramientas para resolverlo y es menos difícil. Es cierto, hay quienes tienen más recursos para el cambio, pero hay quienes no. Y cada duelo es un duelo único e irrepetible. No son iguales. El de dos hermanos, su duelo no es igual. El de dos esposos, su duelo no es igual. El de varios hijos, su duelo no es igual. Son particulares. Y los duelos son dinámicos, cambiantes, están constantemente en movimiento. Cuando llega la primera fecha del cumpleaños, ese resulta ser un factor que hace que todo se mueva y que lo que creíamos que ya estaba superado, de pronto nos damos cuenta de que no. La primera vez que llega un requerimiento de un trabajo administrativo, de un trabajo en donde participaba otra persona, ¿sí? No sé, se me ocurre, Miguel, quizás, si tuviste la experiencia de perder a un compañero, cuando llega una parte que a él le tocaba hacer, seguramente tú sientes la confrontación y el golpe de la ausencia. Y lo que creías haber manejado ya resulta que no es así. Un duelo entonces no es universal y un duelo se puede relacionar con problemas de salud. Claro,
porque sumergidos en el dolor, no comemos igual, no dormimos igual, no trabajamos igual, no vivimos igual. Y nuestro sistema inmune puede verse afectado. Aparte de que andamos distraídos, nuestra memoria no es la misma, nuestra atención y nuestra retención y nuestra capacidad de analizar las circunstancias no resultan ser adecuadas. Por lo tanto, estamos más expuestos a un accidente, a un choque, a un atropellamiento, a que se nos olviden algunas cosas, y todo eso va a ir aumentando los riesgos de salud y el riesgo de morir durante un proceso de duelo. Más le sumemos la pérdida de redes sociales. Muchas veces estamos tan enojados, Margarita, pero tan enojados porque hemos perdido a ese ser humano, a ese ser querido, que consideramos que no fue justo que muriera, que consideramos que todos los demás no nos entienden y que todos los demás que son privilegiados por la vida, por la salud, por la integridad, no se la merecen. Y por lo tanto, no queremos saber de ellos. No reaccionaron de acuerdo a las circunstancias. No dieron el pésame cuando tenían que darlo. No dieron el apoyo cuando tenían que hacerlo. No se dan cuenta del dolor tan profundo que vivimos cuando estamos en medio de un duelo. Pero bueno, no todos se enojan, no todos pierden a sus redes sociales, no todos disculpan y entienden que a veces los que están alrededor no manifiestan la solidaridad porque no pueden, porque también les duele, porque se sienten tocados y entonces reaccionarán de una forma diferente. Y Claudia, eso significa que cada uno vive un duelo diferente de acuerdo a sus características de personalidad, a su situación personal, al lugar que ocupaba esa persona fallecida en nuestra vida, porque como dije hace rato, Claudia, es una ruptura de continuidad, es una ruptura de proyecto de vida. Y cuando ese proyecto de vida está toda en función de la otra persona, pues el duelo es más fuerte. Una viuda dependiente del esposo, una madre con niños pequeños que requerirá del apoyo del esposo. Y así podemos citar varios ejemplos en donde el duelo va a ser pues muy particular. Las causas y las circunstancias del fallecimiento es un elemento que quiero subrayar. ¿Por qué? Porque ahí está precisamente lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy, Sofía. Hoy lo que estamos viviendo desde hace 1 año y medio, Carlos, es que el duelo está transcurriendo de una manera diferente en circunstancias diferentes, porque es un duelo por una muerte repentina. Nuestro familiar empezó a tener como una gripilla, no pensaba que era una gripilla,
pensaba pensaba que era algo más grave, pero la familia le dijo no, es una gripilla, o viceversa, pensaba que simplemente era una gripilla y los de alrededor pensaban que era algo que tenía que ver con COVID y no aceptó ir al hospital y pensó que estando en casa todo se iba a resolver con facilidad y empezó a saturar bajo y todavía saturando bajo pensó que no, que se iba a deprimir más y lo llevaban al hospital, entonces que mejor lo seguían atendiendo en casa y las cosas se complicaron y entonces llegó al hospital ya con una saturación muy baja y prácticamente para ser intubado y una vez que fue intubado, una vez que ingresó al hospital, ese familiar ya no tuvo contacto con su paciente. Solo tuvo información. Solo tuvo información. Una vez o dos veces al día hubo llamadas por parte de la institución de salud para comentar cuál era la condición de su paciente. Quiero que se imaginen, Roberto, quiero que te imagines lo que es estar, y bueno, ojalá que no haya sido un caso, tú hayas vivido eso, eh, lo que significa estar esperando todo el día que alguien te llame para decirte cómo va tu paciente, cómo va tu familiar, porque la indicación es que no puedes estar llamando y que no puedes estar ahí afuera esperando a a que te salgan a dar información por seguridad, por protección. Cuando empezó todo esto, yo me acuerdo que los primeros 15 días, 30 días aproximadamente, los que nos dedicamos a esto, toda una serie de compañeros y de colegas, estábamos preguntándonos cómo iba a transcurrir esta situación. Y nos dimos cuenta de que una de las cosas que iban a faltar eran los canales de comunicación, porque a mí me decía mi jefe, bueno, yo trabajo en un hospital y mi jefe me decía, ¿y si llega un niño con COVID, doctora, usted va a entrar a verlo? Y yo, claro, yo voy a entrar a verlo. O sea, ese niño necesita la compañía y necesita la contención y necesita la seguridad y necesita la protección. Y entonces el doctor me dijo, no, usted no va a entrar porque usted se tiene que cuidar también. No van a entrar más que los que tengan que entrar al área COVID. Solo ellos. Y bueno, los psicólogos, tanatólogos, pues no estábamos considerados. Pero entonces, ¿quién va a dar la información? ¿Quién va a estar en contacto de adentro hacia afuera? Y se empezaron a crear los módulos de atención telefónica para dar los reportes y poder comentar cómo iba el paciente. Ahí ya empezamos a ver, Francisco, cosas diferentes. La primera que vimos diferente fue que iba a ser un duelo sin evidencia, porque iba a transcurrir sin que yo estuviera con mi familiar, sin que yo estuviera ahí, y yo no sabía si las cenizas o el cuerpo que me iban a entregar era el de mi ser amado. Ni iba a participar en ese momento de la última exhalación de mi amor o de mi ser querido, de mi hijo.
iba a empezar entonces sin esa constatación de realidad y confiando básicamente en que los que me estaban diciendo que ese era mi ser amado, era. No me iba a poder despedir dándole un abrazo, porque ni siquiera le pude dar el abrazo cuando lo llevé y lo entregué en el hospital. ¿Por qué? Porque sabía que si le daba el abrazo me podía contagiar. Entonces tenía que estar a la distancia. Y así fue todo el proceso de la hospitalización. Fue así un comienzo de duelo sin abrazo y por lo tanto fue también un duelo ambiguo. Así le llamamos. Ambiguo porque transcurrió en una ambigüedad en relación a nuestros sentimientos. Debo confiar, pero no debo de confiar. Debo estar enojado, pero no debo de estar enojado. Debo estar triste, pero no debo de estar triste. Debo de seguir adelante. Y quien diga que no nos pegó al personal médico, que no vivimos duelo frente a esta situación, está equivocado. Por eso les pongo esta fotografía aquí, donde ustedes ven que los que estaban adentro sufrían al ver las condiciones en las que morían los pacientes. Cuando empezó todo esto, me tocó atender familias con 3, 4 esposos que fallecieron, cuñados, familias en donde murieron la hermana o murió la hija, familias en donde también me tocó atender por teléfono al paciente desde la unidad de terapia intensiva de adultos, ahí platicando y dialogando con esa persona. Me tocó atender a padres cuyo hijo estaba en la unidad de terapia intensiva y padres que pues también estaban en riesgo de ser contagiados. Y así les podría seguir contando cómo incluso me tocó atender a enfermeras, a médicos que vivieron toda esta situación. Viviendo un duelo que durante la pandemia Roberto Emanuel ha transcurrido en una emergencia sanitaria, bajo mucho estrés, con imposibilidad de estar con el familiar enfermo a distancia para protegernos y para protegerlo, lo cual hace un duelo más difícil, lo hace más difícil y con un miedo constante a morir inesperadamente. Hay quien todavía no sale de sus casas. Hay quien todavía, Xochitl, no se atreve a salir de sus casas porque sabe que durante esta época la posibilidad de una muerte inesperada es constante. Ok, así ha sido ese comienzo de duelo, con aturdimiento, con distancia, sin rituales. No se hacía, no se hizo los rosarios como se hace normalmente. No se hizo el entierro como se hace el entierro normalmente. No se hizo el velorio como se hace. No hubo velorio, no hubo rosarios, no hubo entierro. No fuimos a darle un abrazo a los demás. No nos acercamos. No fuimos a visitar a nuestros familiares, ni ellos nos vinieron a visitar. El duelo comenzó diferente. Y con una serie de cosas
que tienen que ver por un lado a lo fisiológico, aumento del ritmo cardíaco, de respiración, de mareos, de sudoración, de opresión, de temblores por la pérdida de ese ser, con fallas de concentración que ya les platiqué a ustedes y con un sentimiento de que eso no es real, eso no es posible, eso no sucedió, y con muchos sentimientos encontrados de tristeza, de enojo, de culpa, de desesperanza, gritos, todo en una respuesta desorganizada que a veces se muestra en hiperactividad, o sea, gentes que para enfrentar ese dolor no paran de hacer cosas. O personas que para enfrentar ese dolor se desconectan y se aíslan y son hipoactivos. Disminuye su actividad. Ahí están las reacciones, las respuestas frente al duelo. Ese duelo está formado entonces por lo que les estoy diciendo, por aturdimiento, por alteraciones fisiológicas, cognitivas y emocionales, con actitudes de evitación y de negación, diciendo que eso no sucedió, que eso no es cierto, queriendo no hablar de eso, evadiendo recordarlo y evitando a todo lo que pueda ser cualquier hecho que nos recuerde al ser amado. Ay, sí, sin duda, una resistencia a la realidad. Una resistencia a la realidad y muchos cuestionamientos y muchos hubieras. Y si lo hubiera llevado al doctor a tiempo, y si le hubiera dado los medicamentos que tenía que darle, y si no lo hubiera dejado en casa, y si lo hubiera querido, y si no le hubiera gritado, y si hubiera estado ahí, si no lo hubiera llevado al hospital, no lo salvé, y todos los hubieras que se les ocurran. Para poco a poco, pasando por esto que acabo de decir, Diego, de aturdimiento, de trastornos y de desorganización, de sentimientos de culpa, poco a poco ir creciendo y madurando y transformándonos internamente para vivir de otra forma sin el ser amado. Y créanme que queremos huir, y créanme que queremos negarlo, y créanme que queremos que las cosas cambien y exigirle a quienes participan en los eventos que sean diferentes, entre ellos los médicos, pero que poco a poco nos vamos dando cuenta de que no nos queda más que aceptarlo, que no nos queda más que aprender a cambiar nuestro mundo interno, esperar algo diferente del mundo, organizarnos de otra forma, conocernos de otra manera, pedirnos cosas diferentes, hacer cosas diferentes, ajustarnos a los cambios, movernos con los demás, a veces cambiar nuestros valores y nuestras prioridades y cambiar nuestros roles, permitirnos que los roles sean diferentes y en ocasiones hasta desarrollar nuevas habilidades. Y en todo momento, luchar por no sentirnos que nuestra estima no nos ayuda.
No dejar que nuestra estima baje. La autoestima, Adriana, es fundamental para emprender nuevas cosas, para emprender esos nuevos retos, como mirar a nuestro ser amado en esas bolsas que se improvisaron para evitar los contagios. Para cambiar en las expectativas que tenemos de nosotros y de los demás. Para hacer las cosas diferentes. Yo me acuerdo mucho de una amiga, alumna mía, que me decía, oye Aurora, es que cuando murió mi esposo, yo me di cuenta de que me tenía que poner las pilas, pero nada fue más fuerte que lo que me dijeron mis hijos. Mis hijos me dijeron, mamá, de tus lágrimas no comemos. O sea que, a luchar. O sea que ese sentimiento que tienes de impotencia y de derrotismo es un sentimiento que tienes que transformar. Con el COVID, nosotros vivimos esos mismos elementos que se viven en un duelo fuera de una pandemia, pero en la pandemia, con la particularidad concreta de estar en medio de un proceso, quiero encontrar una palabra precisa, infeccioso. Infeccioso. Si con el VIH, ¿qué no hacíamos cuando las creencias eran erróneas? Si con la tuberculosis, ¿qué no se hace? Si con la hepatitis, ¿qué no se hace? Hoy con el COVID no es muy diferente, a cuando llegaron estas enfermedades, cuando aparecieron y la manera en cómo se manejaron. No es diferente. Ok, para resumir esta parte, el duelo frente al COVID, durante la pandemia del COVID, se ha vivido con 10 matices. 10 matices. Uno, con impotencia y derrotismo. No pude hacer nada. Me siento derrotado. No pude despedirme. No pude evitarlo. No pude decirle nada. No pude resolver lo que tenía que resolver. 2, sin prueba de la realidad. Me dicen que murió. No me han dejado ver el cuerpo. No me lo dejaron ver. Después, poco a poco, sí se dejó ver. Algunos no. Con la característica de ser una muerte inesperada. Hoy en la mañana me dijeron que ahí iba, que estaba estable, y en la tarde que murió. Y puede ser que haya muerto a las 2 de la tarde, pero el informe me lo dieron a las 5, entonces hace 3 horas que murió. Con interrupción de los rituales. No pude hacer el ritual como es de costumbre. Con un sentimiento de culpa y de abandono muy fuerte, con una falta de apoyo social porque la gente no salía y no sale a veces de su casa y no fue a darme el pésame. Y no estaba permitido. Era cuestión de seguridad y de protección. Con pérdidas múltiples. El vecino, dentro de la familia,
en el trabajo, con crisis concurrentes, problemas económicos, falta de trabajo, problemas, lo vimos, que no había hospitales, llegó un momento en el que estaban saturados los hospitales, con dificultad de toma de decisiones y con aislamiento. Aislados en nuestra casa, viviendo ese duelo. ¿Cómo manejarlo? Bueno, va a tardar más, ¿eh? Va a tardar más el establecerse la estrategia. Pero, ¿lo vamos a lograr? Claro, es una estrategia personal. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar ayuda. Esa es la idea de Marina, de pensar en abrir un taller para que ustedes puedan hablar de la pérdida, identificar eso que sienten, eso que piensan, eso que están haciendo y aceptar un apoyo, porque un duelo en la soledad es un duelo que nos lleva a que todo es centrífugo. Todo está aquí, dando vueltas nada más en uno mismo. Y eso no ayuda. Puede ser que no queremos convivir con nadie. Puede ser, pero eso no ayuda. Siempre que alguien esté alrededor ahí y se preocupe y esté interesado y escuche, es bueno. Pero mucho más bueno es cuando ese es un especialista. Es alguien que está preparado para esto, para hacer esto. Y conforme se va pasando, elaborando, ajustando, pasando el tiempo, pasando los eventos, se van reubicando los objetivos, se va haciendo más realista y se van encontrando alternativas de motivación para llegar a un momento en el que podamos realmente despedirnos de esas costumbres que hasta el día de hoy hemos tenido. El duelo entonces es un proceso de despedida largo, a veces bastante largo, de irnos despidiendo de muchas cosas, pero cada una de esas despedidas generan reacciones. Y nos vamos al pasado, como nos vamos a ver fotos, recuerdos, y nos atrevemos a escribir algunas cosas y a reflexionar y compartir algunas cosas. Y poco a poco nos vamos permitiendo llegar a esa despedida, a un punto de esperanza del reencuentro y de la intención de vivir, de quedarnos aquí y de no irnos allá, a donde no hay vida. Tenemos entonces 4 pasos para ir enfrentando el duelo. El primer paso tiene que ver con buscar apoyo. El segundo paso tiene que ver con compartir eso que se va viviendo. El tercer paso tiene que ser vinculado a irse despidiendo, decía y lo regreso, despidiendo de costumbres, despidiendo de recuerdos, elaborando. El cuarto paso
es preparándonos para vivir esas fechas importantes que van a ir presentándose. Y bueno, yo siempre recomiendo, no cambies todo, no cambies todo. Hay rutinas que hay que mantener porque esas son las que le dan constancia a nuestra vida, continuidad. Ujú. Hay otras que hay que incorporar y siempre hay que buscar que nosotros tengamos espacios de gratificación y espacios en donde podamos curarnos las heridas, evitando compararnos, no aislándonos, dándonos permiso para continuar y poniéndonos límites en nuestras huidas desenfrenadas. Huidas desenfrenadas como el alcoholismo, huidas desenfrenadas como la drogadicción, huidas desenfrenadas como el trabajo, el exceso del trabajo, huidas desenfrenadas como la infidelidad, huidas desenfrenadas como salir corriendo y deshacerse de la casa y de las cosas del ser amado, porque todo eso va quizás va a complicar ese duelo. Lo va a enmascarar, ¿eh? Eso es lo que decimos. Por un ratito va a parecer que se resolvió Claudia Ramírez. Puede ser que pensamos, bueno, es que yo me siento mejor, parece ser que ya se resolvió y no, no se resolvió. ¿Pero qué ayuda? Ok, pasemos al último punto. Ya les platiqué a ustedes qué es un duelo, cómo es el proceso, qué pasa en el duelo con la pandemia, cuáles son las peculiaridades del duelo frente a la pandemia. Ajá. Y ahora les voy a decir qué ayuda, qué fortalezas son importantes. Una, la cohesión familiar. Tener una red de apoyo es fundamental, es elemental. Tener una familia ayuda. Jorge, por supuesto, pero un grupo de iguales, de un grupo de dolientes, también ayuda. Mirarte mirando al otro es fantástico. Ayuda. Ayuda también ser alguien capaz de resolver cosas, de resolver problemas. Ser alguien capaz de flexibilizarse para hacer las cosas diferente. Actitudes y valores positivos. Sí, querer vivir. Ay, ¿y eso dónde se consigue? ¿Hay algún medicamento? ¿Hay algún lugar en donde nos puedan dar ganas de vivir, Diego? Pues en eso, en lo que te gusta, en lo que te interesa, en tu trabajo, en la gente con la que convives, Hilda. José Ramón, con esas cosas que tú sabes que te dan sentido, que a veces es cuidar de un niño, que a veces es cuidar de un esposo o de una esposa. Control interno, claro, Ingrid, para no caer en estos extremos que tienen que ver con las salidas frenéticas. Trabajar nuestra autoestima, pero nadie trabaja la autoestima más que uno mismo, ¿eh? Aunque es hermosísimo que alguien te diga una palabra bonita. Para eso están nuestros sistemas de apoyo. Es muy lindo que alguien te mire y te reconozca. Es como mirarte en un espejo y que ese espejo te regrese una retroalimentación agradable, una retroalimentación que te haga sentir único o única.
los sistemas de apoyo son elementales. Pues bien, con eso terminaría para que ustedes de alguna forma se detengan a pensar en sus recursos, se detengan a pensar en cómo han estado viviendo sus duelos, en qué han estado pensando, sintiendo, haciendo y qué les falla y por qué necesitan la ayuda de un profesional. Hasta aquí, Marina. Quisiera pasar a la parte de las preguntas. Hay alguien que me pregunta por ahí que cuánto dura un duelo. Mi respuesta, Norma, muchas gracias por estar conectada. Mi respuesta es, no hay un consenso, ¿eh? Hay una teórica de las primeras, de las pioneras que escriben sobre tanatología, que es Nancy O'Connor, que tiene un libro que se llama Déjalo ir con amor. Y ella va describiendo lo que es el duelo por una pareja, lo que es el duelo por un hijo, lo que es el duelo por un amante, lo que es el duelo por un padre, lo que es el duelo por un amigo, lo que es el duelo por un hermano. Y va diciendo aproximadamente como cuánto dura cada uno. Y en una conferencia me encontré yo a Nancy O'Connor compartiendo un módulo, porque yo escribo, tengo varios libros editados por Trillas, la editorial Trillas, y nos sentamos las dos, estábamos firmando libros que nos estaban comprando, autografiándolos, y en un espacio de tiempo volteé y le dije, oye Nancy, ¿a poco sí hay un tiempo específico? Y me dijo, no, o sea, es un promedio, pero cada quien tiene un proceso particular. Y luego, conforme he ido teniendo experiencia, me ha quedado claro que un duelo en promedio dura un año. Pero, ¿saben cómo lo digo mejor? Un duelo dura la primera vez de todo. Sí, Marina, porque la primera vez que voy al súper sin él, la primera vez que voy al doctor sin su compañía, la primera vez que voy a pagar el predial, la primera vez que voy con el abogado, la primera vez que voy a la junta de los niños, la primera vez que busco trabajo sola, la primera vez que ceno sola, la primera vez de todo. Claro, cada vez me voy fortaleciendo más y puedo enfrentar esas primeras veces de una manera diferente. Ok. ¿Qué otras preguntas? Adelante. ¿Cómo se enfrentan los duelos múltiples? Es otra pregunta en el chat. Los duelos múltiples, es muy fuerte los duelos múltiples, porque si estaba diciendo hace rato que es la primera vez de cada cosa y lo que tienes es una red de apoyo de ya tienes el que te ayuda acá y el que te ayuda allá y el que, o sea, y se te van acabando los espacios de ayuda, pues es más complicado, ¿no? La red de apoyo, mi respuesta concreta es, no solo es nuestra familia, nuestra red de apoyo. Hay más gente que está dispuesta a ayudar, a estar con nosotros, pero hay que estar abiertos. Y eso es lo difícil. Yo tengo una pregunta, una duda, mientras aparecen más preguntas en el chat. Por ejemplo, identificar el exceso de actividades como una manera de tratar de procesar el duelo, o sea, la hiperactividad, pero a la vez identificar ese trabajo como la posibilidad de que con ese trabajo, con esos intereses, tú estés saliendo de ese proceso de duelo más rápidamente. Se me hace como que por un lado encubre algo, ¿no? O sea, no trabajas el duelo porque estás trabajando, ¿no? Pero a la vez es la posibilidad de salir de ese duelo, ¿no? Sin enterarte de que estuviste en el duelo, ¿no? Se me hizo como un poquito complejo el asunto de que te ocupes
esas actividades. Pero esa se me hizo como un comentario aparte. Mi pregunta primordial es, ¿qué onda con la edad? O sea, ¿quiénes manejan mejor el duelo? ¿Los jóvenes, los de mediana edad o los viejos que ya estamos como más para allá que para acá? Híjoles, a ver, ahí hay dos preguntas. Tiene que ver con la huida en el trabajo y sí, el trabajo es un buen recurso y una buena herramienta. Pero cuando el trabajo te sirve para no sentir y de pronto no hay trabajo, aparece lo que no resolviste, ¿verdad? La fuga está ahí. La fuga del gas hiciste como que no estaba, pero ahí está. La grieta hiciste como que no estaba, pero ahí está. Entonces, cuando desaparece lo que te está ayudando a negarlo, ajá, finalmente eh, se agudiza. Decimos es un duelo encubierto, esa es la palabra, ¿ok? Y la otra cosa que me preguntas, ¿cuál es más complejo? Mira, por supuesto que el duelo de un niño que está en un proceso de crecimiento y de desarrollo, que pierde a su padre o a su madre o al abuelo que lo maternaba o lo paternaba, va a ser un duelo complejo porque va a estar en constante reactivación. Al principio el niño no tiene conciencia de la muerte y en cierta manera puede ir dando ajustes, vamos a decirlo así, pero su desarrollo todavía no está definido, no está acabado y el sentimiento de abandono está muy presente y la ausencia de esos roles de padre y de madre, que si no hay alguien que venga y los ocupe realmente, van a hacer su impacto en el desarrollo psicológico. En el caso del adolescente está en crisis de identidad. Y agrégale la crisis por el duelo de la pérdida del padre o del hermano o de la madre. ¿Sí? El adolescente ya de por sí vive en crisis, ya de por sí vive en duelos. Hay una autora que se llama Averasturi, se apellida Averasturi, que habla de que el adolescente tiene varios duelos. El adulto joven creo que puede, de acuerdo a sus capacidades y a sus recursos, puede con más facilidad adaptarse. Pero si me preguntas de la tercera edad, te diría que entre la crisis por la tercera edad y por la pérdida de algunas habilidades que se van dando, y no solo de algunas habilidades, sino también por la pérdida de algunos congéneres, porque se van muriendo los amigos, se van muriendo los primos, se van muriendo los hermanos. Son muertes múltiples. No sé si uno se acaba acostumbrando. Ay, ¿no? No lo sé. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo me puedo dar cuenta cuando hay un duelo por alguna cosa aparentemente pequeña que pega más de lo que uno cree? Una pérdida aparentemente pequeña, pero que al final no lo es tanto. Bueno, mira, para quien me lo pregunta, yo de formación soy psicoanalista y, y puedo atreverme a decir que a veces simbólicamente eso que es tan insignificante que se pierde está asociado a algo muy importante que se pierde. No sé, hay quien pierde las llaves, ¿no? Y puedes decir, es que llorar por la pérdida de las llaves, o sea, es una tontería. Y vivirlo como si fuera la peor muerte del mundo, ¿no? La peor pérdida del mundo, es terrible, porque es una tontería. Sin embargo, ahí en las llaves están representadas muchas cosas.
Estoy hablando de ciertos simbolismos que solo a través de un proceso terapéutico uno puede ir enlazando y descubrir qué está detrás del valor que le estamos dando a esas llaves o del valor que le estamos dando a ese libro o del valor que le estamos dando a esa amistad o del valor que le estamos dando a algo que nosotros pensábamos que no era tan importante en nuestra vida. Cuando se dice tienes que continuar, significa que tienes que tomar las herramientas con las que cuentas, pero no parar, o se vale parar, vivir el duelo y continuar. Se vale parar. Se vale parar y continuar, pero que esas paradas cada vez sean más cortas. Culturalmente nos vemos siempre exigidos a no mostrar nuestros sentimientos. Es que échale ganas, es que no llores, es que no lo dejas ir, ¿no? Es que él no querría eso, te querría ver a ti luchando y haciendo cosas. Es como uno, no muestres que te duele. No, bueno, para, llora. Y luego respira y sigue. Porque el que murió es el otro, no nosotros. A mí me encanta una metáfora, que es una metáfora personal. El duelo es como el duelo en la época victoriana. Se para uno de un lado y del otro lado se para otro. Se retan y van caminando. Y el primero que voltee dispara, ¿verdad? Pues bueno, imagínense que en un extremo está el que se murió y en el otro extremo está el que quedó. Imagínense que el que voltea primero es el que se fue, el que se murió. Eso significa entonces que el que se fue vive y el que quedó muere, que sería una manera metafórica de decir que en el duelo el doliente se dejó morir, dejando vivo al muerto. Sí, 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 quiero que lo piensen. Es estar pensando nada más en lo que el otro quería, como lo quería, que quería, sufriendo todo el tiempo por su ausencia. ¿Quién vive y quién muere? ¿Quién está vivo? El muerto. En uno mismo, en el recuerdo, en hablar de él, en tratar de organizarse como él lo hacía, el todo el tiempo estar con el otro en la mente. Uh-huh. El que debe quedar vivo es uno, el doliente. Pero bueno, ay, no es fácil, cuesta trabajo, para eso se necesita un proceso. ¿Por qué? Porque de pronto empiezas a decirte a ti mismo, hijos, es que lo estoy traicionando, es que lo estoy olvidando, es que no es justo, es que tanto que me dio y yo lo estoy negando. No, no lo estás negando, no lo estás negando. Lo que pasa es que él murió y tú sigues vivo. ¿Cómo se puede lograr un equilibrio en seguir adelante, pero sin olvidar a la persona fallecida? ¿Es posible sin tener alguna recaída? Bueno, es precisamente lo que estaba hablando ahorita y creo que la forma es creando nuevas costumbres, nuevos hábitos, nuevos roles, recreándote, remodelándote. Ajá, esa es la respuesta. La otra, ¿alguna vez se sana completamente de la pérdida de un ser querido o simplemente se llega a la aceptación? Sí se sana en el sentido de que vuelves a entregarte a otros seres, a establecer lazos con otros seres. En ese sentido te sanas. Claro que la aceptación es fundamental, ¿no? ¿Y cómo atender el duelo que estamos viviendo por la pérdida de la libertad colectiva en esta pandemia? Nuevos hábitos,
nuevas costumbres, lo hemos estado haciendo. Hoy nos hemos ido acostumbrando a hacer esto virtual. Las conferencias serán presenciales. Y hoy nos hemos ido adaptando a esto, ¿o no? Nos hemos ido adaptando a tener reuniones vía virtual. Nos hemos ido adaptando a que nos lleven cosas a casa. Nos hemos ido adaptando a muchas formas de vida diferente. Claro, claro que vuelvo a decir, o sea, la pérdida de la libertad, es fundamental. Me estaba acordando yo de una frase que dice, la filosofía de la logoterapia de Víctor Frank, que dice, me pueden quitar la libertad, pero lo que no me pueden quitar es la libertad de decidir qué es lo que quiero. ¿Quiero sobrevivir? ¿Quiero evitar ir a un hospital? ¿Quiero seguir conviviendo con mis seres queridos? ¿Quiero dar un abrazo? ¿Quiero? Eso tiene que ver con nuestra libertad de decidir, ¿no? Hay quien ha llegado al pánico absoluto y evita totalmente cualquier contacto con los seres humanos, ¿no? Me río porque ya prácticamente es mejor tener contacto con los objetos, ¿no? Con los no seres vivos para no correr riesgos. No, eso tampoco es vida. Eso tampoco es vida. ¿Cómo manejar la poca comprensión de las personas cercanas a ti cuando consideran que la pérdida de ese compañero o amigo, tal vez lejano, te está afectando de más? Pues yo creo que pidiendo respeto a los sentimientos, ¿no? Decir, bueno, a mí me afecta, a mí me duele, es algo que tendré que trabajar quizás, pero no está de más, porque para mí eso significó esa persona. Ujú. Y pidiendo el tiempo suficiente para trabajarlo. Normalizar en las conversaciones familiares el tema de la ausencia y la muerte de un ser querido es sano para crear un mejor proceso de duelo en un futuro. Sí, sí es sano, claro. Es en cierta forma una pre, pre-despedida. Habernos atrevido a comentar cosas con esa persona es como haber anticipado una despedida que no sabemos cuándo la persona se va a ir. Puede ser que en 80 años más, o puede ser que en 50 años más, y te vas a acordar y vas a decir, algún día platiqué con esta persona sobre la muerte y platicamos acerca de lo que significaba y nos dijimos que nos queríamos y puedo vivir en paz. Y sé que morir no es algo, este, no es algo insuperable, esa es la palabra, no es algo insuperable. Si es algo terrible, si es algo triste, si es algo que cuesta trabajo manejar, innombrable en muchas ocasiones, absurdo, y podemos decir muchas otras cosas más. Uh-huh. Hay momentos en los que sus recuerdos llegan constantemente. Es recomendable ver recuerdos, fotos y videos para apaciguar el sentimiento de la ausencia. Sí, pero poco a poco hay que, igual que los tiempos, hay que ir dejando de verlos. Es razonable hacerlo al principio, después disminuyendo, disminuyendo y luego nada más en eventos especiales. Cuando yo todo el tiempo lo estoy haciendo, quiere decir que yo estoy anteponiendo a esa persona a lo que tiene que ver con mis prioridades, con lo que es el día de hoy. ¿Por qué poner la foto del hijo muerto y no del hijo vivo? ¿No? ¿Por qué poner la foto del marido muerto y no poner la foto del novio? ¿No? O sea, ¿por qué poner la foto del compañero muerto y no poner la foto del compañero vivo?
O sea, creo que con eso les estoy contestando, ¿no? Ujú. Y la otra pregunta es, ¿cómo puedes saber que estás en negación si justamente estás en negación? Bueno, muy buena pregunta. Pues sí, porque tú vas a insistir y vas a decir que no estás en negación, pero bueno, pues hay que escuchar a los que están alrededor de nosotros que nos ayuden a comprender ese mecanismo de defensa que tenemos, que es de protección y que nos sirve en un primer momento. La otra pregunta tiene que ver con proyectos inconclusos que quedaron con esta persona, que si sería bueno terminarlos con alguien más, incluso cuando hacerlo solo traiga más dolor. Sí, es bueno, pero siempre y cuando eso tampoco te lleve al sacrificio. El que está vivo eres tú. El otro ya se fue. El otro no necesita el proyecto, no necesita la ropa, no necesita el carro. El otro ya se fue. El que necesita para seguir viviendo hacer esos proyectos soy yo. Somos nosotros. Pero hasta qué grado es para nuestro crecimiento y hasta qué grado es para nuestra destrucción. Y la última, que creo que ya la contestaste varias veces, pero con eso cerramos. ¿Cómo puedo saber si ya asimilé la muerte o si ya lo superé? Suponiendo que sigo con mi vida, sintiendo que está todo bien, pero volver a sorprenderme cuando recuerdo la muerte y sigo siendo algo como que no lo puedo creer. O sea, me imagino que es esas fechas especiales que hablas. Sí, y son como esos regresos, pero tranquilos, es lo que con lo que empecé mi conferencia el día de hoy, que les decía que lo que le digo a la persona cuando va saliendo de la primera entrevista es que se tenga paciencia y me tenga paciencia, porque poco a poco las cosas van a ir cambiando y eso es algo que va cambiando. Cuando ese sentimiento va transformándose, cuando ese sentimiento va siendo diferente, deja de ser con la misma intensidad que era al principio. Que yo creo que ya podemos dar por concluida la conferencia. Lo que sigue, que seguramente va a ser un taller en donde muchos vamos a participar, eh, pues lo vamos a hacer a través de Magali, ¿no? Eh, yo soy de las que rara vez participo en eventos así, pero me gustó mucho tu conferencia, me gustó mucho el material que compartiste. Los duelos se pueden tener por cualquier pérdida, por cualquier interrupción de proyecto de vida. No tiene que ser realmente una muerte, pero es de las que más duelen, ¿no? Y sí, hay muchos comportamientos que detecto en mi persona que me da la impresión de que sería como muy interesante y muy sano participar de este tipo de talleres. Entonces, nos mantenemos en contacto y te agradezco muchísimo el que hayas dado esta conferencia. Nos deja reflexionando. Yo creo que nos deja mejor que como estábamos, la verdad. Eh, aquellos que estábamos como que bajo la idea de que pues ya lo estábamos superando, nos damos cuenta de que no, y que probablemente tengamos que hacer un poquito más de trabajo. Y los que están en la parte doliente de que se están desesperando, les das esperanza. Entonces, te agradezco muchísimo el que te hayas tomado el tiempo de compartir tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. ¿Eh? Muchas gracias. Y recuerden que en ustedes depende cómo quieren ver a la muerte.